capítulo 5, o vamos a esperar unos minutitos que me confirme Luis. ¿Estamos? Así la gente que nos está mirando de la casa no se pierde la enseñanza de esta tarde. Ok, ya estamos. Bien, Santiago capítulo 5, versículo 9 en adelante, pero vamos a leer del versículo 7. ¿Sí? Nuestro estudio va a ser del 9 al 12 hoy, solo unos, pero vamos a leer un poquito del 7, así nos ponemos en contexto. Por tanto, Santiago 5, 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Versículo 9, nuestro versículo del día. Hermanos, no os quejéis unos a otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de las profetas, hombres sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, visto el fin del Señor. Pero sobre todo, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí. Damos tantas gracias porque en esta tarde podemos traer nuestros corazones como ofrenda de amor hacia ti. Y hoy, Padre, queremos que a la luz de tu palabra puedas hablarnos y que el Espíritu Santo nos pueda iluminar para poder entender lo que quieres decirnos ahora a nosotros en este tiempo, a tu iglesia. Oramos, Señor, para poder irnos desafiados. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a recordar que la semana pasada el pastor nos habló en los primeros versículos de dos tipos de grupos, a los ricos y a los que sufrían la opresión de los ricos. Y él explicaba que a los ricos iba a venir un juicio, tarde o temprano iban a tener que pagar por lo que le estaban haciendo a aquellas personas que eran oprimidas, o ellos se aprovechaban de la condición de ilegal o inmigrante que ha sido expulsado de su tierra por causa de la fe, ¿no? Entonces, no vamos a meternos en eso, pero vamos a pensar un poquito en el segundo grupo, porque es ahora al que se enfoca Santiago. Y vas a ver que en el versículo 7 y 8 le va a hablar sobre la venida del Señor. Y le va a decir, la venida del Señor viene, y después le va a decir, está cerca. Y en el versículo 9 va a decir que el juez está delante de la puerta. Entonces, en esta tarde lo que podemos mirar es un poquito en cuanto a nuestra fe práctica. Nuestra fe, cómo se muestra y ante la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque tiene que afectarnos. La primera expresión del Señor viene, o Él está cerca, era algo personal, ¿viste? Era una palabra de aliento, era una palabra de esperanza para aquellos que estaban sufriendo o padeciendo. ¿Ve? Y después vuelve a afirmar lo mismo cuando dice el Señor está ahí, está ahí. Su venida es inminente, la segunda expresión. Viene, por lo cual cobra ánimo, tené paciencia. ¿Ves? Y hablaba la semana pasada el pastor que la palabra paciencia habla de largura de ánimo, un ánimo largo. ¿Ves? Y esa expresión es de la palabra macrutumia, que la palabra que vamos a estudiar en esta tarde es upumone, es otra palabra para paciencia. La palabra que está hablando ante la venida del Señor es fruto del Espíritu Santo. Es lo que el apóstol Santiago les va a decir a los creyentes, que tengan la paciencia, la macrutumia de Dios, el poder del Espíritu de ellos para soportar las aflicciones presentes causadas por estas personas, los ricos, ¿sí? Causada por las personas que les estaban haciendo el mal. Y quizás nosotros en esta tarde podamos decir que también tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que nos da el poder y la paciencia para poder soportar a personas que son difíciles de tratar.
Quizás te va a tener que tratar a un jefe que te trata mal. Quizás vas a tener que relacionarte con un empleado que tiene un carácter complicado. Quizás vas a tener que ver con gente que te menosprecia o te desprecia. En el contexto de Santiago ellos estaban siendo abusados, estaban siendo robados. ¿Ves? Por eso es el juicio de Dios. Ahora, Santiago le va a decir, tené paciencia. ¿Viste? El Señor viene. Era una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza. El Señor viene. Y nosotros también tenemos que tener la misma paciencia porque la venida del Señor está cerca. En cualquier momento va a sonar la trompeta y ¡puc! Los creyentes vamos a ser arrebatados y vamos a estar con el Señor. Hay puntos de desencuentro, algunas iglesias no creen en el arrebatamiento, otros sí. Nosotros creemos que el Señor está cerca, que el Señor viene. Y todo lo que está sucediendo en el mundo nos está llevando a esa dirección. Por lo cual tenemos que cobrar ánimo, tenemos que motivarnos, tenemos que a pesar de las pruebas o sufrimientos que estamos pasando, saber de que Dios tiene el control, que Él no está ajeno a nuestro dolor, que Él en ningún momento va a obrar o nos va a venir a buscar. Entonces en el versículo 9, no voy a explicar el 7 y el 8 porque ya lo explicó el pastor. En el versículo 9 va a hablar otra vez de la segunda venida de Cristo, pero esta vez no como motivación, sino como advertencia. ¿Sí? Fíjate el versículo 9. Hermanos, ¿viste? Vuelvo a hablar a ese grupo de cristianos, a los hermanos, a los creyentes que estaban sufriendo esta persecución. No os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Ve? Entonces, en el primer versículo va a decir, hermano, no os quejéis unos a otros. Entonces, el creyente no solo debe esperar a Cristo pacientemente, sino que también debe vivir una vida que armonice con la realidad de la venida del Señor. El apóstol Santiago exhorta al creyente a practicar una ética bíblica tanto hacia a los otros creyentes como a los no creyentes. Y esta expresión, no os quejéis unos a otros, es en lugar de alentarse, no quiere decir, se echaban la culpa. En lugar de motivarse, ¿viste? Como dice en 1 Tesalonicenses cuando le habla sobre lo que va a pasar con los muertos, aliéntense unos a otros con esta palabra. Así termina el versículo capítulo 4. En vez de alentarse, de motivarse en medio de este sufrimiento, había queja en medio de ellos. Se echaban la culpa por algunas cosas que estaban pasando. Y esa palabra ahí tiene que ver con si estinacete, en griego, la palabra quejar, que es murmurar, poner en aprietos, pero en voz baja. No directamente a la persona, sino a los otros. Es como que esta queja era en voz bajita. Es aquella queja que empieza, uno ahí está sentado al lado del otro y le dice, che, ¿viste? El pastor subió con un mate. Uno dice, oh, qué descarado, subió al templo con un mate. No, pero si estos argentinos son tan soberbios. Se ríe. Uno, es esa murmuración que quizás de la casa alguno lo vio así, ¿viste? Pero no lo veo, no tiene nada de malo eso, pero lo que voy es aquellas cosas que empezamos nosotros a juzgar a otros desde nuestro corazón, que lo pensamos y en voz baja vamos murmurando hasta que esa murmuración puede crecer y terminar destruyendo una relación de amigos, una relación entre familiar, una relación de amistades y sobre todo cuando esa murmuración empieza a sonar más fuerte desde la iglesia, la puede llegar a destruir o a sí misma dividir. Y estas personas, en vez de animarse y motivarse, estaban quejándose. O sea, se culpaban unos a otros, no se alentaban unos a otros, o sea que rompían un principio. Y quizás nosotros en esta tarde tenemos que preguntarnos, ¿cómo soy yo? Soy una persona que cuando no está de desacuerdo con alguien, en vez de hablar con la persona con la que no está en desacuerdo, me empiezo a generar murmullo, empiezo a hablar a los hermanos, empiezo a plantear la idea de que esto está mal, y eso puede dañar mucho. Y yo he visto muchas amistades que se lastiman por eso. Yo he tenido amigos
que no sé por qué de la noche a la mañana dejaron de hablarme. He salido a predicar con personas hace años atrás y luego del viaje me dejaron de hablar y yo me preguntaba y digo, ¿pero qué habrá pasado? Y cuando me acercaba y le digo, che, ¿pero qué pasó? Decime algo. ¿Podemos arreglarlo? ¿Hice algo? ¿Te ofendí? No. No. Y seguían así en ese silencio, que ese silencio es abrumador. Y luego yo escuchaba que por otro lado el murmullo iba creciendo de cosas que yo hice mal. Y quizás sí hice mal. Pero el problema no era que yo hice malas cosas. El problema era que la persona, en vez de confrontarme y decirme, Miguel, ¿qué pasó?, para arreglar las cosas, hizo que eso contagiara a otros y otros tomaran una posición. ¿Ah? Y eso va destruyendo. Destruye amistades, destruye familia, y cuando eso entra dentro de la iglesia, destruye o divide una iglesia. Y Santiago le va a decir, en medio de la persecución, en medio de lo que están padeciendo, no os quejéis unos a otros. No lo hagan. Pablo les pide que dejen de hacer esta práctica que ya era un hábito entre los creyentes. Aléjense de este tipo de práctica entre ustedes, de la queja, de la murmuración. Es horrible estar con personas que todo el tiempo se quejan. Se quejan de esto, se quejan de aquello, se quejan. Viene uno y dice, no, porque la música tiene que ser así. Viene otro y te dice, no, si yo canto lo haría así. Viene otro y dice, si yo predico, predico así. Una vez una persona me dijo, ¿por qué no predicas como aquel pastor? Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque no me gusta cómo vos predicas. Predicás bien, pero me gustaría que predique como aquel pastor. Y eso lo había dicho entre 3 o 4 personas hace unos años atrás, y esa persona, ese murmullo en voz baja, hizo que las personas empezaron a mirar quizás algo que no estaban observando. Y Satanás usó a esas personas para dividirlos. Y luego las personas, cuando caen en ese pecado, en vez de confrontar o preguntar el por qué, se terminan alejando de Dios. ¿Ves? Y empieza ¿por qué? Por un murmullo, por una voz bajita, por algo que no está bien hacer. Y Santiago le va a decir, dejen de este mal hábito, dejen esta mala práctica. Ahora, yo cuando me decían eso decía, ¿cómo querés que predique como ese pastor? Ese pastor tiene su carisma, ese pastor tiene su elocuencia, ese pastor tiene una forma de ser que yo no soy. ¿Se entiende? Yo soy Miguel y en el poder del Espíritu, por lo que Dios me informa por medio de esa palabra, te voy a comunicar. No quiero ser otra persona, quiero ser yo. Lo peor que te puede pasar en la vida es ser otro, copiar a otro e imitar a otro y no ser tú. Porque Dios nos dio una identidad y nos creó de una forma única, somos únicos. ¿Ves? Nunca debemos caer en ese pecado de la queja, la comparación. Santiago va a decir después, Santiago no condena porque si se quejaran de los padecimientos. Eso no condenó, ¿viste? Santiago no va a condenar la queja por los sufrimientos o padecimientos, sino por la forma de tratarse entre hermanos en medio de las dificultades. Eso Santiago está diciendo. Porque ahora vas a ver lo que va a hablar sobre el juez. Ellos no están teniendo temor de Dios. Santiago dice, yo entiendo que se quejen porque no entienden el sufrimiento. ¿Quién no se quejó ante Dios cuando estaba sufriendo, estaba quebrantado? ¿Quién no miró al cielo algún día y dijo, ¿por qué? ¿Quién a veces cuando vienen circunstancias difíciles o adversidades terribles en nuestra vida no mira al cielo y dice, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre tengo que pisar la misma piedra? ¿Por qué todas me tocan a mí? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Todas las personas en algún punto de nuestra vida, en nuestra humanidad y en nuestra debilidad, nos quejamos ante Dios. Santiago no está condenando eso. Solo el que sufre es capaz de poder entender a otro que sufre. Muchas personas dicen, no llores cuando alguien parte. Yo le digo, no le digas que no llore. Decirle que recuerde que Jesús venció la muerte, que hay una vida, pero acompañarla en su dolor. Deja que exprese su dolor, deja que exprese su duelo, porque luego va a venir otra vez la luz, otra vez va a venir el gozo. Pero el duelo todos tenemos que pasar. Todos en algún momento vamos a sufrir. El libro de Tesalonicenses habla de eso, habla del sufrimiento del creyente, pero la victoria que da Cristo a los que son escogidos, a los que son redimidos, a los que son sus hijos. ¿Ves? En el libro de Romanos capítulo 8 habla de eso, el poder de Cristo en el creyente que ha sido justificado por la fe.
Ya no vive en la carne, vive en el poder del Espíritu Santo. Y esa persona que vive en el poder del Espíritu Santo, la tribulación, la angustia, la muerte, la espada, la persecución, ni lo alto, ni lo porvenir, lo puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Ves? Santiago no está condenando si ellos en alguna manera se están quejando por el dolor que están pasando. ¿Qué madre no va a sufrir si no ve que no hay leche o comida dentro de la heladera? ¿Viste? Una vez estábamos en esa condición y yo le digo a Jenny, tenemos que tener fe. Sí, yo tengo fe, pero la heladera está vacía, me dice. Y lo único que tenía que hacer, no juzgarla, no condenarla, sino abrazarla y salir a buscar para que haya leche y carne en la heladera, ¿viste? Y mostrarle nuestra fe en Cristo. Santiago no los condena a ellos si se quejaban por los sufrimientos. Santiago está condenando la forma de tratarse en medio del sufrimiento. ¿Ves? ¿Y cuántas familias en medio de dolor, en vez de apoyarse y de animarse, se están diciendo, se están atacando, se están echando en cara cosas que no es el momento de hablar? En el momento del sufrimiento lo que tenemos que hacer es recordar la palabra de Jesús. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Santiago pide que se apoyen, estimulen y alienten los unos a los otros. Acompáñame ahí a Tesalonicenses capítulo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 5 al 11. 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Ves? Acá le está hablando sobre la venida del Señor. Acá está hablando sobre los padecimientos que ellos están sufriendo. Anímense, aliéntense, motívense. No se quejen, no se maten dentro de ustedes. Somos una familia en Cristo. No podemos vivir así, dice. ¿Y cuántas iglesias hoy en día que se van destruyendo solo porque la murmuración entra y no hay alguien que es capaz de frenarla? Colosenses capítulo 3. Ahí al lado de 2 Tesalonicenses está Colosenses, de Filipenses. Colosenses capítulo 3. Versículo 13. En adelante. Soportándoos unos a otros. Escuchá. Y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a los que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Ves? Y aquí Santiago nos va a llamar, nos va a exhortar a animarnos, a exhortarnos, a motivarnos, no a quejarnos. ¿Ves? Santiago les está diciendo, esa forma de vivir no está bien como hijo de Dios mientras espera la segunda venida del Señor. ¿Cuál es la ética de conducta que vamos a manejar? ¿Cómo se va a ver nuestra forma, nuestra moral, nuestra forma de ser? ¿Cómo nos va a mirar el mundo? No solamente la familia de la iglesia, sino el mundo, si nos estamos matando unos a otros. En vez de animarnos unos a otros, nos estamos matando unos a otros. ¿Ve? Ahora, fíjate el versículo, vamos a seguir leyendo, el 9, Santiago 5:9. Hermano, no os cogéis unos a otros, unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Primero dice, para que no seáis condenados. Este mismo principio, vamos a leerlo, lo podemos ver en Mateo, capítulo 7, en palabras de Jesús,
7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seré juzgado, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Ve? Entonces es el mismo principio, ¿viste? Para no caer en condenación. De la forma que yo juzgo voy a ser juzgado. De la forma que yo condeno a una persona voy a ser condenado. Yo tengo que recordar ese principio cuando estoy ante la tentación de la murmuración, a la tentación del juicio hacia otra persona. Ahora, ¿por qué no debo juzgar? Porque el juez, dice el versículo 9, está delante de la puerta. ¿Ves? El Señor está cerca, hablando de la segunda venida. La venida es inminente, tené paciencia, Él se ha acercado. Ahora dice, no solamente está cerca, no solamente viene, no solamente se ha acercado, ahora está delante de la puerta. ¡Wow! Y le dice el juez ahora. Ahora, el juez está delante, la idea tiene que ver, está por entrar. En griego, esta palabra se podría traducir, he aquí, el juez ha estado de pie delante de las puertas. Aquí la mención de la venida de Cristo no es para alentar, como en los versículos anteriores, ¿viste? Aliéntense, el Señor está cerca. Aquí la venida de Cristo, sino es para advertir. Ambos aspectos van juntos frente a la venida de Cristo. Nos anima y nos advierte. El Señor Jesucristo es el juez. Vamos ahí a 1 Corintios capítulo 4. El Señor Jesucristo es el juez. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Vamos a leer otro versículo. Él aún juzgará las intenciones del corazón, dice ahí. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. 10 y 11. Porque es necesario que todos nosotros, escucha esta expresión, absoluto, esta palabra es absoluta, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. 12. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Ahora, aquí Santiago nos está diciendo que el juez es el Señor Jesucristo y Pablo lo afirma así. Nos dice que esto debe producir cierto temor en nuestro corazón, cierto temor. La idea de que el juez está delante de la puerta. ¿Alguna vez ustedes fueron a un juzgado y de pronto, yo me acuerdo cuando fui a hacer mi ciudadanía, cuando me hice ciudadano, estábamos todos las personas que estábamos, los candidatos ahí para jurar y que nos den la ciudadanía, estábamos todos así sentados en un costado. Había un montón de gente que no tenía, aparte de familiares de la gente, había gente del Estado que estaba ahí sentado. Estaba el policía del lado derecho donde se sienta el juez, hasta que se escucha una voz y todos de pie. Su señoría está detrás de la puerta. Y una vez que se abre la puerta, la persona que lo recibe recita una palabra para que el juez entre. Y una vez que el juez se sienta, todos recién se sienten. Una vez que el juez entra, se sienta, todas las personas recién se sientan. Lo que está queriendo decir es, guarda que vos estés en la silla del juez.
si acá está la idea. Guarda que cuando Jesús venga a buscarnos, nos encuentre en su silla. ¿Cuál es el único que puede juzgar a las personas según sus hechos? Y no nosotros. Y muchas veces nosotros estamos sentados en la silla del Señor juzgando a las personas, cuando Dios dice que no debemos juzgar. ¿Ves? Ahora, no debemos juzgar, no podemos tomarlo literalmente, no hay que juzgar, porque todo el tiempo andamos juzgando. El punto está cómo juzgamos. ¿Cómo juzgamos? Según las apariencias, ¿somos justos en nuestros juicios? ¿Ves? Porque si un predicador está diciendo una blasfemia de Dios, lo tenés que confrontar. Pablo dice que hay que confrontarlo, hay que exhortarlo. Y si están dentro de la iglesia y no quieren cambiar, hay que expulsarlo. ¿Ves? ¿Cómo se mezcla eso? El problema acá es que nosotros muchas veces juzgamos sin temor de Dios, en base a nuestro razonamiento o nuestras emociones. Nosotros debemos recordar que hay un juez, se llama Jesús, y está delante de la puerta. No solamente viene, se ha acercado, sino que está ahí a punto de entrar. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Y a mí me advierte y me anima. Me anima porque sé que viene. Y me advierte porque me ayuda a evaluar mi corazón, cómo estoy, cómo mido las cosas, cómo razono, cuán quejoso soy. O si yo genero murmuración dentro del cuerpo de Cristo. ¿Ve? Entonces acá la venida del Señor es como advertencia para los hijos de Dios. ¿Cuál es mi conducta ante la segunda venida del Señor Jesucristo? Ahora, en el versículo siguiente, versículo 10, va a decir, hermanos míos, ¿ve? Ahí le va con el corazón, hermanos míos. Es como si yo los mirara a ustedes y los dijera a los ojos así, hermanos míos, les quiero decir una verdad. Pero no porque los quiero herir o los quiero lastimar, dice Santiago. Les habla con el corazón. Hermanos míos, tomad como ejemplo de la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Tenemos que tomar ejemplo de los profetas. Versículo 10. Estos hombres de Dios fueron perseguidos, maltratados, amenazados, pero no se rindieron. Fueron fieles. Y la palabra ejemplo es, en griego, upodigma. Igual que en Juan 13:15 se traduce la palabra esta y significa poner debajo de los ojos. Dios nos puso a estos hombres como ejemplo para que los imitemos. Vamos a ver esa palabra que también se traduce en San Juan, upodigma. San Juan capítulo 13. Versículo 15, acompáñame rapidito ahí. Y vamos a ver una escena hermosa que va a relatar el apóstol San Juan ahí. 13:15. Fíjate que la palabra aparece en el versículo 15. Porque ejemplo, es la misma palabra. Porque ejemplo os he dado. Porque ejemplo, upodigma. Porque ejemplo os he dado. Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, si vamos al contexto, ¿qué fue lo que hizo el Señor? ¿No? Vamos al contexto. Y dice, así como yo hice, vosotros también hagáis. Se hace ejemplo. ¿Viste? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Y tenemos en el contexto la escena donde Él le lava los pies a los discípulos. Pedro lo quería. Y Jesús le dice, si lo hicieres no tendrás parte conmigo, entonces báñame enterito, dice. ¿Ves? Y así le lava a todos. Ahora ustedes no lo entienden, pero después lo entenderán. Versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Ves? A mí me encanta eso. Dios pone su ejemplo. Sus profetas son nuestros ejemplos. Ahí en Hebreos capítulo 11, cuando te habla de los héroes de la fe, los mártires, y te va narrando la vida de cada uno de ellos porque Dios los escogió en un determinado de la dispensación para que anunciasen su gloria, para que diesen un mensaje en su pueblo. Muchos de ellos fueron crucificados, muchos de ellos fueron quemados, muchos de ellos fueron decapitados, fueron muertos en cisterna, ¿ves? Dios dice, tomen como ejemplo, ¿qué cosa de ellos? La paciencia que tuvieron en la esperanza de Dios. Es la misma paciencia que nosotros tenemos que tener. Entonces ahí va a dar como ejemplo
Vamos ahí a Santiago otra vez. ¿Vieron que son pocos versículos? Uno dice, son 4 versículos, va a terminar en 5 minutos el pastor. No, pero son enseñanzas profundas, no podemos leerlo rápido. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído, dice, de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahora vamos a estudiar estos 2 versículos. Denme un segundito que voy a tomar mi mate, así todos empiezan a murmurar y se van al infierno. Qué rico, mira, matecito. Ahí se va por el café el hermano, ¿no? Bueno, vamos a continuar. El ejemplo, dice, de Job, vamos a ver. El ejemplo de Job, versículo 11. En Mateo capítulo 5, versículo 10 dice, bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia. Y aparece 2 veces la palabra paciencia. Habéis oído de la paciencia y la paciencia de Job. Y esa palabra tiene que ver con upumone, que es diferente a la primera palabra que hablaba en los primeros versículos, que hablaba de macrotumia, soportar, perseverar o tener paciencia ante las personas. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Yo debo tener claro eso, porque eso yo lo recibo el día que recibo a Cristo. Es parte de uno de los fruto del Espíritu Santo, la paciencia, la macrotumia, lo que me ayuda a soportar a las personas difíciles. Y la palabra paciencia acá tiene que ver con upomone, que me habla de la perseverancia. Eso me habla de largura de ánimo, es lo que me lleva a mí a tener paciencia o perseverar ante las circunstancias, ante las adversidades. Es eso que tenemos por naturaleza en el momento de nacer. ¿Vos viste a las personas, a los atletas? ¿Alguna vez viste una carrera de atletas? Yo a veces los veo, me encanta ver cuando hay olimpiadas los mejores atletas cuando van a correr. Y de pronto vos los ves, viste que tienen unas piernas, flacos son algunos, bien preparados, vos los mirás y empiezan a correr y de pronto vos ves que se les va cayendo la cara porque ya van tan rápido que no van teniendo fuerza al llegar a la meta. Y vi una escena en uno, no me acuerdo si fue en la anterior olimpiada, que fue llegando, fue tercero que llegó, pero se le iba desarmando toda la cara. Pero él tenía la meta, él sabía que había un lugar a donde tenía que llegar. Si no era primero, no era segundo, él quería llegar, llegó tercero. La cámara lo enfocó tan de cerca que se podía ver que lo único que lo impulsó a llegar es eso, el upumone, la perseverancia, es esa fuerza interna que le daba, que tiene por naturaleza todo ser humano para salir ante las adversidades. ¿Ves? Todos tenemos eso, todos tenemos que dentro de nosotros, cuando ya no tenemos fuerza, ¿no te pasa a veces en la mañana cuando decís, tengo que ir a trabajar? Te duele el pie, te duele la espalda, te duele el dedo gordo, te duele el dedo chico, te duele la cabeza, estás ahí, ¿viste? ¿Qué es lo que te levanta a salir? ¿Qué es lo que dentro de ti, aunque todo tu cuerpo te dice, dormite un ratito más, ¿viste? ¿Para qué vas a ir? Pero hay algo que dentro de ti te levanta. ¿Sabes lo que es? Es eso. Es la perseverancia. Es el saber que salís a ganarte el pan para sostener la familia. Es saber que si no trabajás tus hijos no comen. Eso es lo que los levanta. Y Santiago le va a decir que ante estas circunstancias egoístas ellos tienen que tener paciencia. Ellos no tienen que quejarse. Ellos no tienen que hablar mal. Ellos tienen que aprender a soportar ese tipo de cosas. ¿Ves? Y no podemos decir que no podemos. Ante la circunstancia Dios nos dio la perseverancia, la upumone para poder soportar. Y eso se puede ver en la vida de Job. Y habéis visto el fin del Señor, o sea, la meta, el propósito del Señor, refiriéndose al galardón o a la recompensa que tenía preparada para Job. ¿Ves? Había algo, de pronto Job era un hombre exitoso, Job era rico, Job había prosperado en todos los sentidos en su vida, era reconocido en toda la ciudad, era una persona que se levantaba y buscaba a sus hijos y oraba por si ellos habrían pecado cuando hacían fiestas en sus corazones, era un hombre espiritual que velaba por la comunión de sus hijos, era amado por todos.
¿Ve? Y de pronto un día Dios permite que venga la aflicción a su vida. Satanás le pregunta, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Ve? ¿Lo has considerado? ¿Viste? Satanás se presentó delante de Dios. Dios le pregunta, ¿qué haces? Vengo de merodear la tierra. Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Él le dice, sí. ¿Ve? Y no hay otro como él. Es porque no lo has tocado. Le has dado todo. ¿Viste? ¿Cómo va a blasfemar en contra de ti? Y de manera que Dios le da autoridad para que le quite todo, pero menos la vida. Entonces, Dios permite la aflicción a sus hijos. Dios permite que a veces suframos. El otro día uno de los pastores más famosos argentinos dijo, yo no creo en un Dios que quiera que sus hijos sufran. Y yo agarro y miro la Biblia y en 1 Tesalonicenses dice que el propósito de Dios a veces es el sufrimiento que vamos a tener que vivir en la vida. Dios no va a evitar el sufrimiento, a veces el sufrimiento. Dios no va a sostener en medio del sufrimiento. Por el sufrimiento muchas veces nuestro carácter es moldeado. Por el dolor muchas veces aprendemos a confiar más en la soberanía de Dios que nosotros mismos. Y Job tuvo que en medio del dolor aprender a confiar que Él era soberano y que Él no se había olvidado de Él. Por eso dice, habéis visto el fin del Señor, o sea, la meta. El propósito del Señor refiriéndose al galardón de la recompensa. Vos fijate en el versículo 42, capítulo 42 de Job, versículo 10. Versículo 10. 42, versículo 10 de Job. Está atrás de los salmos si lo querés encontrar rápido. Job, versículo 42, versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos, aquellos que en vez de animarlo, de alentarlo, sino lo juzgaban, sino lo criticaban, sino querían que Job admita que hubo un pecado y por esa razón vino todo el mal a su vida. Cuando hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. Y comieron con él el pan en su casa y se condolieron en él. Y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. ¿Quién había traído sobre Job ese mal? Dice la palabra de Dios, Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo Job 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Yemina, el de la segunda Cesia y el de la tercera Karen Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio de su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¡Qué tremendo! ¿Eh? ¿Cómo la palabra de Dios derriba tantos argumentos o falancias o mensajes humanistas que las personas queremos escuchar? Queremos que todo el día nos digan, te va a ir bien, vas a tener éxito, vas a prosperar, tengo una bendición para ti. ¿Ves? Si te acercas a Dios, Dios va a arreglar todos tus problemas. Si te acercas a Jesús, Él te va a pagar todas tus deudas, tú vas a tener 2 autos, tu suegra se va a ir a vivir lejos. Todos los meses. No, la suegra no. No, ¿para qué la metiste ahí, Miguel? ¿Cómo salgo de esta hora, no? Bueno, ¿viste que dijeron que las hijas de Job eran las mujeres más bellas de toda la tierra y no había ninguna como ellas? Bueno, mi esposa es una de las, creo que viene de esa descendencia, mi esposa Jennifer. No, no está ahí. Bueno, vieron la palabra de dice que Dios envió eso. Vos sabés que yo a veces no sé por qué suceden ciertas cosas. A veces no lo entiendo. A veces no lo comprendo. Cuando me toca en la vida pasar por un momento de dolor, por un momento de sufrimiento. Y cuando estamos sufriendo, padeciendo dolor o sufrimiento, las personas en vez de buscar al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien han enviado, empiezan a buscar otros objetos.
Empiezan a buscar que les ayude un santo, empiezan a buscar que les ayude una virgen, empiezan a buscar que les ayude, no sé, Buda o cualquier otro tipo de religión y no, como dice el libro de San Juan, el único Dios verdadero y a Jesucristo al quien han enviado. Y muchas veces vamos buscando cosas cuando Dios está ahí como soberano, tratando de que nosotros nos acerquemos a Él en su gracia. Ahí me encanta entender que aún en medio del dolor yo puedo glorificar a Dios. Era el mensaje a la iglesia de Tesalónica, era el mensaje a los cristianos que estaban sufriendo terribles persecuciones. Dios estaba en el control de ellos y por medio de ese dolor Dios los estaba purificando. Amén. Vamos a avanzar. Desde el primer momento dijimos, Dios tuvo en mente bendecir a Job. Dios tenía un propósito para la vida de Job, que incluía la aflicción por la que aquel patriarca tuvo que pasar. El Señor, en griego es kriou, como soberano absoluto, realizó ese propósito y al llegar a la meta, y esta palabra es totelos, premió a su siervo, quien había resistido hasta el fin, quien había perseverado hasta el fin. Versículo 11, el mismo versículo, que el Señor es misericordioso. Vamos a ir otra vez a Santiago para leerlo. Ahí ya estamos terminando, no se duerman. 5:11. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto del Señor que el Señor, ¿viste? El soberano, es muy misericordioso y compasivo. La idea de esa palabra muy misericordioso y compasivo tiene que ver con grande corazón o grandes entrañas, ¿sí? Grande corazón o grandes entrañas. Santiago está diciendo literalmente, el Señor es de gran corazón, el Señor es infinitivamente compasivo, gloria a Dios. Es lo que está diciendo ahí. Es la razón por la cual Job esperó en Dios, perseveró en el Señor. Por más que le decían, tú tienes la culpa, confiesa, algo hiciste. Y Job sabía quién era él. Y Dios trató a Job, hasta que Job oró por sus amigos de Dios, le devolvió. Esa expresión, hasta que oró, tiene que ver con que el arrepentimiento o la transformación de Job era genuina. Le está diciendo, tenés que orar por estas personas que te hicieron daño durante tu aflicción. ¿Orarías por eso? ¿Orarías por ellos? Y Job oró, porque entendió que no puede debatir con el omnipotente. Como él dice, una vez hablé, más dos, no lo haré. No debatió más con Dios. Se sometió al señorío del Señor. Versículo 12, y con ese vamos a terminar. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas ¿en qué? Condenación. Entonces, no juréis, versículo 12, ante las distintas circunstancias que vivían los hermanos en la iglesia o los que estaban expatriados. Ellos vivían en pleitos, sufrían juicios injustos. Ante eso, era común que entre ellos usaran juramentos. Los judíos lo usaban continuamente, pero esto hacía que la falsedad solo sea condenada cuando había juramento de por medio. También condujo a la introducción de juramentos obligatorios y no obligatorios. Y además era una ocasión en que usaban el nombre de Dios en vano. Estaban pasando momentos donde ellos, ¿es verdad lo que pasó acá? Sí, entonces jurámelo por Dios. Y la persona, ¿viste? Había perdido cierto temor de Dios. Había murmuración dentro de ellos. Estaban sufriendo. Entonces, te lo juro por Yahvé. ¿Viste? Lo estaban utilizando como algo normal. Hoy en la actualidad a nosotros nos pasa lo mismo. A veces estás ahí y querés afirmar una verdad y vos decís, te lo juro por mi mamita que se muera. ¿Por qué metí a tu mamá? El problema es entre vos y esa persona. Sacá a tu mamá de eso.
¿viste? Te lo juro por mi suegra. Bueno, ahí sí, ¿no? Ahí sí la metemos, ¿no? Te lo juro. Estaban, ¿viste? Y vas a venir vas a venir a la iglesia la semana que viene. Te lo juro que si Dios quiere voy, ¿viste? Pues, ¿cuál es el punto de usar la expresión jurar? ¿Viste? Jurar no es que está mal. Para jurar tenés que estar consciente de tu integridad y sinceridad y pureza de tu corazón. ¿Estamos a esa altura? Ahora, por todo esto Jesús ya lo había condenado. Acompáñame para terminar con este versículo en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Jesús ya condenó esta actitud de tomar el nombre de Dios en vano. Mateo capítulo 5. Versículo 34 al 37. Dice, pero, vamos a leer el versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. Acá Jesús viene a decir, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro en un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, por lo que es más de esto, del mal procede. Amén, que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Si cambiar por las circunstancias, ni por la conveniencia, ni por temor. Cuando uno usa mucho la expresión te juro, es porque no es una persona creíble. El sí tiene que ser sí, el no tiene que ser no, punto. Como hijos de Dios tenemos que hablar sí, no, ¿viste? A veces las personas estamos tan acostumbrados a usar el si Dios quiere. ¿Cuántas personas están en la vida de ahí? Vos vas por la calle, es una palabra religiosa que usan del libro de Santiago que leímos, versículo anterior, y si Dios quiere, pero ahí cuando usan el libro de Santiago, los versículos anteriores que leímos en el capítulo, haremos esto, pero usando la expresión sí, en la voluntad de Dios estar. Ahora, cuando muchas personas me dicen, si Dios quiere voy a ir a la iglesia, la pregunta que yo le hago, la segunda pregunta es, ¿Dios quiere que vayas a la iglesia, sí o no? ¿Sí o no? A ver. Sí. ¿Y por qué no vas? No, porque me visitó una tía, una abuela, estoy cansado, me falta nafta, no se miró la suegra y pum, y inventamos excusas. Pero decimos en primer lugar, si Dios quiere, pedís mal por gastar en tus propios deleites. El pastor Juan enseñó eso en el capítulo 4. Cuando pedís para vos, para tus deseos egoístas. Y no tenés por qué no pedís, ese conflicto que había en el corazón. Dios quiere que ores, sí. Dice, y si Dios quiere voy a sacar tiempo para estudiar la palabra. Pregunta, ¿Dios quiere que guardes y atesores los mandamientos en tu corazón? Sí, saca tiempo, busca tiempo, tenés el tiempo. Dios quiere que alabes, Dios quiere que prediques. Hay cosas que Dios ya te dijo que sí, no tenés que esperar. Con mi esposa oramos durante 6 meses para ver si vendemos la casa. Y estamos convencidos que es de Dios. Y hace unos días, no sé qué vio en la tele, me dice, ¿por qué no oramos para ver si tenés que vendemos la casa? Y yo agarro y le digo, pero ya oramos 6 meses. Ya Dios nos afirmó. Ahora, lo que quiero decir, y ahí en vez de enojar, ¿no? La abracé y le dije, Dios ya habló. A ver, lo que Dios dice o afirma en nuestro corazón no lo va a cambiar 2 horas después. Dios no es emocional, ¿sí? Dios no se maneja en base a sentimientos. Dios es justo para los que siguen su justicia. Y como hijo de Dios, yo tengo que mirar el carácter de Dios y reflejarlo en mi vida y ser una persona que dice sí, sí, no, no.
Y no utilizar el nombre de Dios en vano. Y no poner a Dios, si Él quiere voy a hacer esto y aquello, en cosas que Él ya dijo que sí. Donde yo me tengo que preguntar es por qué no lo estoy haciendo. Es ahí donde estoy engañándome a mí mismo. Es ahí donde mi corazón me traicionó. Es ahí donde estoy utilizando el nombre de Dios en vano. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser personas creíbles. A mí me decepciona cuando una persona miente. Y me dice, pero ¿por qué? ¿Por qué usted siempre me pregunta si estoy seguro? Porque ya no creo en ti. ¿Pero por qué no cree en mí? Porque siempre te manejas de una forma y me cuesta creer. No es que me cuesta, no sos creíble. Y muchas veces las personas se ofenden, pero trato de ser lo más sincero, lo más amoroso, hacerle ver que esa forma de manejarse te hace perder credibilidad, ¿viste? Y te empezás a juntar con personas que son poco creíbles. La idea de esto es que podamos ser creíbles. Y cuando aprendemos a manejar el sí para todo, y somos lo suficientemente maduros para decir sí, no. A veces mi esposa me dice, ¿vas a venir a este lugar? No. ¿Por qué? ¿Sabes qué? No, estoy muy cansado, no quiero ir. Entonces le digo a tu mamá que no querés ir por esto y por esto. No, decirle que no voy a ir porque estoy cansado, no me tenés que cuidar el testimonio, y porque sinceramente no quiero ir. ¿Ves? A veces hay un cumpleaños y me dice, ¿vas a venir al cumpleaños? No. ¿Por qué? No quiero. ¿Por qué tengo que ir? Por las apariencias. Mira, estoy cansado, tengo que estudiar, tengo que orar, preparar mi servicio. Lo siento, no puedo ir. Aparte no soy fiestero, no me gustan los cumpleaños. Nunca me han gustado. Bueno, cuando era inconverso, pero después de creyente es como que algo que no me atrae tanto. Entonces, sin querer, nosotros tratamos de proteger al otro cuando mi compañero o mi compañera dice, no es no, sí es sí. Y Dios quiere que aprendamos nosotros a decir sí. No a decir, te juro delante de Dios que... No tenés que traer a Dios en eso, porque si estás mintiendo es un juicio terrible para tu vida. Por eso la advertencia de ellos, de la queja, ¿viste? Es, el juez está delante de la puerta. Y eso nos tiene que generar un poquito de temor. Por eso en esta tarde Santiago nos anima y nos exhorta ya terminamos. Nos exhorta que podamos nosotros pensar y meditar cómo está nuestro corazón, cómo estamos ante la expectativa de la segunda venida de Cristo. Tenemos temor, así como nos alentó la semana pasada y nos da esperanza de que Él está cerca, que Él se ha acercado, pero en esta tarde nos dice que está delante de la puerta, guarda que yo esté en su silla. Él es el juez, no yo. Él es el juez. Amén. Y eso tiene que generarnos cierto temor. Pero también la responsabilidad de aprender a confiar que en medio de las circunstancias, en medio de los sufrimientos, tenemos que perseverar. Así como lo hicieron los profetas, el ejemplo de Job y de tantos hombres a través de la historia que han perseverado ante el sufrimiento. Hace poquito, en una iglesia, creo que era en la India, no me acuerdo exactamente el país, pero se vio un templo quemado. Y las personas estaban adentro. Y yo miré así y dije, ¿cómo te levantás de eso? ¿Qué es lo que te mueve? Porque después la gente se... Que Él viene, que Él está acá. No visitan. A Cristo. A veces tengo que dejar de juzgar y de creer que no van a creer. A veces tengo que ir por la fe y en el nombre de Jesús, abrir el libro, que el libro es el que convence de pecado,
de justicia y de juicio. Y el Espíritu obra a través de mí. Así que, queridos hermanos, los animo, como dijo Pablo la semana pasada, aliéntense unos a otros, y hoy nos podemos alentar de la misma forma unos tras a otros con las palabras de Dios, pero el juez está delante de la puerta. Él está por venir. Así que vistámonos con la armadura de Dios y prediquemos el Evangelio. Ahora terminamos. Padre Celestial, te damos tanta exhortado, nosotros hoy nos podamos ir animados y exhortados por tu palabra. Y desafiados, Padre, porque la murmuración nunca va a traer nada bueno. Las quejas solo traen conflicto y desánimo. Ayúdanos a ser personas de ánimo, de motivación. Ayúdanos a ser personas que en vez de generar pleitos, generen alegría, generen compromiso, generen amabilidad y sobre todo unidad dentro del cuerpo de Cristo. Padre, te pido que bendigas tu palabra. Bendice los corazones de los hermanos que están acá y bendice, Señor, cada familia que nos está mirando desde sus casas. En las tribulaciones, problemas que ellos estén pasando. Oro, Dios, para que tú los alcances. Oro, Dios, para que tu gracia y tu Espíritu Santo los consuelen cuando el sufrimiento llega a sus vidas. Oro para que busquen al único Dios verdadero, a Jesús, que es el que le puede dar respuesta a sus temores, a sus miedos. Y que a pesar que el sufrimiento venga y cuando Él llegue, podemos confiar que tú no nos vas a dejar solos, que tú vas a estar con nosotros. Oramos, Padre, por todo esto y pedimos que bendigas este resto del servicio que queda en el nombre de Jesús. Amén.